Antes de comenzar con esta segunda parte del resumen, si todavía no vieron la primera parte, arriba va a aparecer una etiqueta la cual los va a llevar al video, y así puedan estar al corriente de lo que va ocurriendo en este resumen. Nos habíamos quedado con los prisioneros provenientes del inframundo, que habían tomado de rehén al rey Daida y con la llegada de nuestros protas al reino en conjunto con los hombres de Della, y donde también hace su llegada la reina Hilin. Bueno, igual vamos a retroceder unas horitas, donde nos muestran a Miranjo con sus sirvientes junto a Peas y a todos los guerreros invocados del inframundo, que prácticamente ella les da vía libre para que hagan lo que quieran en el reino, y ya que están, los presento para que los conozcan. Estos son Zoku, el líder de los bandidos, Higan, el monstruo de acero, Kimbo, el rey caído, Ouken, el rey de la espada del inframundo, Black, el asesino moreno, y Red, el asesino pelirrojo. Y ya en ese mismo momento nos muestran que realmente son unos chicos malos, porque estos dos atacan a sus sirvientes y dejan caer a Miranjo. A lo que Peas obviamente reacciona de mala manera, pero Miranjo le dice que trancu, porque básicamente nadie puede hacerle daño, ya que se convierte en diamante. Y Zoku ahí trata de calmar a los malandrines porque se dio cuenta que estaban de visitante. Y sí, tenían a Peas que le hacía pelea y montones de los perros que se le iban a comer. Así que esta le dice que lo acompañen a ver al rey Bose, donde una vez allí lo toman de prisionero y se lo llevan a un calabozo. Y vemos que Ouken estaba retrancu descansando las piernas en el trono, pero viene Kimbo con su complejo de rey y le mete una buena piña, ¡pimba!, donde lo manda a volar y dice que ahora él es el rey. Pero Ouken no iba a dejar las cosas de esta manera, así que lo enfrenta y de un momento a otro le corta sus muñecas, los talones y le hace un pim pum pam piso, para demostrarnos que por algo lleva bien puesto ese apodo. A los que nos muestran un flashback de Kimbo, quien recuerda las palabras de su padre, quien era un rey, que también se trataba del viejo que se había encontrado con Bojji cuando este había ido en busca de Kage, y al parecer este en el pasado había eliminado a todo su reino junto a su familia. Pero bueno, Zoku, como lo vio todo moribundo y ya que está algo muerto, lo tira a las afueras del castillo. Pero al rato, Bevin se encuentra con el cadáver y le ordena a sus serpientes que lo entierren, aunque... Y bueno, ya volviendo con los protas, ellos se encuentran en el camino al reino, y uno de los guerreros le cuenta que Despa también se va a unir a la batalla, pero que está en camino, porque viene acompañado de White King, su caballo que está un poquito excedido de peso. Luego, cuando la reina llega con Dorsh y sus hombres al reino, él piensa que Peas está detrás de todo esto, a lo que Miranjo le dice que todo esto fue idea suya, y este se queda sorprendido, porque ella supuestamente había perdido la vida hace unos cuantos años atrás en la guerra, y también añade que solo quiere traerle destrucción a este país. ¿Por qué? La verdad no lo sé, pero ya veremos. Así que comienza a venir su ejército perruno, y ataca sin más a Dorje, pero se ve que este aprendió la lección de antes, porque cuando se le echan encima, logra zafarse de ellos, ya que tiene cuchillas en todo su cuerpo, y esta guerrera, llamada Anne, les ordena a todos que se encarguen del enemigo, que ella protegerá a Hilin. Mientras que Dorsh se encarga a algunos monstruos, aparecen Black y Red para hacerle frente a los demás guerreros de la reina, y entre piña que va y viene, son sorprendidos por Higan, que los aplasta y de un mazazo los hace de pelota para dejarlos fuera de combate. Así que Dorsh le ordena al caballo de Hilin que escape, pero cuando llega a la puerta es sorprendida por Ouken, que le corta la muñeca, a lo que Dorsh se distrae por la situación y toma pa' vos también. Y de paso, este le corta el cuello a Anne, y la reina, para zafar del momento, le hace un hechizo cegador al espadachín, y por alguna extraña razón se va llorando, y comienza a curarle la herida a su guerrera, mientras es acorralada por los bichitos. Pero para colmo, Higan le da otro mazazo para rematar al pelado, y ahora sí, que Hilin acorralada ya no tiene alternativa, y cuando los perros se la van a comer, a Peas le tira su lanza y logra salvarla, y le dice que se escape. Obviamente a Miranjo no le gustó esto, pero comprendió que antes ella era su reina, y Dorsh su amigo. Entonces también le grita al pelado para que reaccione, y vemos que este se levanta al ver a su reina en problemas, y comienza a darle una paliza a los perros, porque nos demuestra que realmente es uno de los cuatro grandes, aunque le duró poco el momento de gloria, porque vemos cómo lo tienen arrinconado y cómo le arrebatan un pie. A lo que Miranjo le dice a Peas que deben descender, porque al parecer hay intrusos yendo a la puerta del inframundo, porque así es, Hokuro y Domas están en camino hacia allá, aunque este no quería dejar morir a sus amigos, termina aceptando, y nos muestran un recuerdo de ella, que fue la que decidió que Bose tenga otro hijo para así poder alargar su vida, y que también le presentó a Hilin para que traiga la vida a este hijo, obviamente hablando de Daida. Y mientras ellos dos se dirigen al lugar, aparecen Red y Black para atacarlos y arrebatarles el espejo, por el motivo de que son unos ladrones bastante boluditos, aunque muy lejos no iban a llegar, porque Miranjo transformó el espejo en oro, y vemos que Peas fácilmente se encargó de Red, y viene recaliente a darle unas cuantas piñas a Black, pero interviene Zoku para hacer la paz, pero las pelotas que van a hacer la paz, porque lo engañan y vemos que se llevan a Miranjo, y por qué ella no hizo nada al respecto, la verdad tampoco lo sé. Y por otro lado, aunque le importó poco la pelea con la reina, porque aparece en la ciudad peleando y derrotando a cuantos ciudadanos se le crucen, y justo a tiempo aparecen nuestros protas para rescatar a la gente,
pero el capitán le dice a Bojji y Kage que se dirijan al reino para ayudar a la reina, que él se va a encargar de darle batalla a este, aunque recuerda que Despa le había dicho que no era rival para Auken, pero bueno, como ya no le queda otra opción, va a darle batalla. Volviendo con la reina, los monstruos ya están masacrando a Dorj, y Helen ya no tiene nada a su alcance que pueda hacer para ayudarlo, pero para su suerte aparece repentinamente Mitsumata, diciéndole que él es la serpiente que ayudó en el pasado junto con Bojji, así que salva al pelado para que ella pueda curarlo, y se encarga de los perros de un momento a otro. Y mientras la reina salva de la muerte a Dorj, aparece Gigan nuevamente para romper las pelotas, pero la serpiente interviene llevándoselos, pero este, en ese momento, aprovecha para atacarla, y de unos cuantos sacudones la deja al borde de la muerte. Pero para sorpresa de todos, este cae rendido, porque hace su llegada Kage junto al gran Bojji, que obviamente le pide a la reina que cure a su amigo la serpiente, aunque ella le dice que ya no tiene más energía ni pócimas, pero como Kage dentro de su cuerpo tiene un arsenal de cosas, le da unas cuantas pociones, y mientras ella se dispone a curar a Mitsumata, vemos que Gigan tiene intenciones de darle unos buenos mazazos, pero interviene Bojji y nos demuestra que ya no es el mismo de antes, porque saca su florete, tirando pose y dándole unos cuantos puntazos, logra tumbarlo. Porque recordemos que Despa le enseñó a tocar los puntos vitales de la materia para romper o derrotar a cualquier oponente. Y obviamente todos quedan sorprendidos, y más Helen, porque recuerda que una vez en un incendio en la ciudad, Bojji iba con su vasito de agua a querer ayudar y apagar las llamas, y verlo ahora hecho un gran luchador lo llena de orgullo. Así que se dan un gran abrazo de reconciliación. Y Mitsumata, ya recuperado, comprende que la bondad que tiene Bojji proviene de su madre y de Helen, que siempre le dieron amor. Y bueno, luego de muchos besos y abrazos, interrogan un poco a Kage, porque obviamente no lo conocían y les daba desconfianza. Pero luego de un encontronazo y que la reina con su complejo de nariz parada dude de él, logran hacer las paces y todos felices. Y además, como Bojji tiene un gran corazón, le pide a la reina que también sana a los perros, a los que lo hace y ven que no quieren pelear con ellos, porque estos siempre estuvieron controlados por Miranjo. Y al rato también despierta a Gigan, pero lo ve al prota y automáticamente se arrodilla demostrándole que lo respeta y admira su fuerza. Pero Bojji queda sorprendido y no se siente con confianza en ver a alguien tan grande arrodillarse ante él. Pero Helen le dice que debe tenerse confianza, que él es parte de la realeza y bueno, ella también se entera por Kage que Bojji puede leer los labios. Sí, después de 14 capítulos se entera, pero bueno. Y ahora Gigan y los perros parecen aliarse con Bojji, porque Kage, al ser el mejor amigo de Bojji y no juzgar a nadie, los convence para que todos sean amigos. Y en otro lado, a las afueras del reino aparece ella, que se está dirigiendo a la puerta del inframundo, que conecta con el reino, y es comunicado por Despa, que le dice que los hombres del capitán están peleando con Auken, y básicamente eliminó a todos porque está rotísimo. Y bueno, vemos que en un instante le cae un rayo del cielo, y queda tumbado en el piso. Se ve que Despa se comunicó con su hermano para que le tire un rayo, y ahí este le hace un amarre para que no pueda liberarse. Y nos enteramos por Despa que Auken antes era un gran hombre, pero que la inmortalidad le arrebató su alma, y lo convirtió en este despiadado ser. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué dijo esto Despa? Bueno, en realidad no se lo van a preguntar, pero yo se los cuento. Resulta que Saturn, el rey anterior del inframundo, era un grotesco y malvado ser, que solo buscaba la inmortalidad. Entonces sus tres hijos, Della, Despa y Auken, decidieron eliminarlo para así el inframundo tuviera paz. Pero se ve que Auken, a sus 25 años, despertó el poder de la inmortalidad de su padre, y eso lo llevó a la locura y lo convirtió en lo que es hoy. Es por eso que estaba encarcelado. Entonces, volviendo con la trama, Della quiere eliminar a Miranjo porque ella tiene algo que ver con todo este alboroto que está pasando. Entonces Mitsumata les comenta a todos que debajo del reino se encontraba una puerta que conecta con el inframundo. Nosotros ya lo sabíamos, pero ellos no. Y le dicen que Domas y Hokuro están yendo a cerrarla. Y ahí Prota recuerda los momentos y la traición que sufrió por parte de su tutor. Pero bueno, ustedes ya saben los valores que maneja el enano. Así que Kage lo convence y así todos deciden ir a ayudarlos. Aunque Mitsumata dice que primero irá a escoltar a Dorj y Helen a un lugar seguro. Y por otro lado, vemos que Domas y Hokuro llegan a la entrada, o eso parece. Así que le dice a este que se esconda en algún lugar por las dudas. Y cuando abre la puerta, aparece la orden del rey Della, culpando a Domas de que ellos estuvieron robando a los prisioneros del inframundo. Y aunque este trate de explicarle de que no es así, parece que los caballeros no tienen ganas de hablar. Entonces, como no tiene alternativa, se sube a la escalera, y desde allí comienza a combatirlo, donde tira a estos tres con facilidad. Y aparece este enorme caballero con una gran espada, y parece que ya se viene el fin de Domas. Pero tranquilo, porque este detiene sus ataques y ¡zas! Piso. Así que bueno, a los muchachos no le queda otra más que ir todos a la vez junto a atacarlo. Pero ahora sí, este demuestra que realmente es perteneciente a los cuatro grandes, porque se carga a todos e incluso al jefe. Pero para su mala suerte, y ahora sí hace su presencia el rey Della, donde les dice que su idea es pelear contra el rey Bose. Pero bueno, recientemente se había enterado de su muerte. Y como Domas le impide el paso hacia el reino, Della lo combate, aunque literal demuestra que Domas no tiene ninguna chance de ganarle, porque en un instante le hace un engaño a pichanga y toma,
patada en la ingle. Y para colmo, se le ríe en la cara. Bueno, igual dejando de lado la tomada de pelo, le dice que en realidad no vino a matar a nadie, pero sí puede que haya una excepción, y que ahora sí lo va a enfrentar seriamente. Pero justo en ese instante, desde el cielo cae Higan en conjunto con nuestros protas. Y obviamente estos dos, al ver a nuestro príncipe, comienzan a llorar, porque realmente pensaban que estaba muerto. Y Bojji, por primera vez en todo el anime, nos demuestra una nueva faceta suya, de rencor y odio hacia Domas. Pero Kage comprende por lo que está pasando Bojji, así que comienza a despreciar a Domas, y este, para remediar de lo que hizo, le dice que va a entregar su vida a cambio de Super Dom. Y... bueno, mucho teatro para nada porque se rompió la cabeza al pedo. Y vemos que repentinamente, Higan comienza a combatir contra la Orden. Pero como estos son algo inútiles, Deja le tira un rayo para detenerlo, a lo que el príncipe quiere calmar la pelea. Y el rey del inframundo le dice que su verdadero objetivo es detener a quien liberó a sus prisioneros, que es nada más ni nada menos que Miranjo. A lo que nuestro prota tiene un recuerdo del día que murió su madre. Se ve que el reino estaba siendo atacado por Miranjo, este hombre que no sabemos quién es, y unos cuantos orcos. Y su madre solo le decía que no mate a Bojji. Pero cuando Miranjo dio la orden, la madre del príncipe muere. Y este garca también la traiciona a ella para terminar con su vida. Pero se puede ver el pie del demonio rojo, que seguramente este habrá hecho un pacto con él para pasar su alma al espejo. Bueno, eso supongo yo. Y bueno, el rey de ella les cuenta que está todo bien, pero su intención es Miranjo. Y también el rey Bose, o sea Daida, porque lo va a impedir que la eliminen. Y le dice a sus hombres que se lleven a Higan porque él es un delincuente. Aunque Bojji no quiere, porque ahora él es su amigo. Y el gigante intenta atacar a este, porque en el pasado, durante la guerra que tuvo con su padre para usurparle el trono del inframundo, Deja mató a gran parte del clan de los gigantes, o sea, el clan de Higan, ya que estaban aliados con su padre. Y bueno, como Higan estuvo en contra de ella por lo que hizo, mató a gran parte de su ejército, y por eso ahora es un delincuente. Y vemos que están a punto de comenzar una pelea, pero el enano aparece frente a ellos y sin más detiene el ataque del rey. Y obvio, todos quedaron sorprendidos, así que Deja se comunica con Despa, para decirle qué hizo con Bojji, que ahora está súper roto. Y este le dice que no tiene ninguna chance de ganarla a Bojji, y mismo si quiere pelear con Bose. Y le comenta que lo mejor que pueden hacer es que el enano pelee con Bose. Así una vez este le gana, pueden ir tras Miranjo sin problema. Entonces Deja le ordena a Higan que va a venir con él, pero que será parte de la orden del inframundo. O sea, lo acepta de nuevo en su ejército. Y mismo va para los perros porque bueno, aparecieron en la escena y venía bien para la trama. Así que Deja y todo su ejército se marchan para el inframundo. Y una vez estos se van, Domas y Hokuro van a pedirle perdón al prota. Obviamente, uno por traidor y el otro por ser un incompetente. Pero el enano se ve que sigue recaliente, a lo que empieza a correr y volver hacia el reino. Pero como siempre Kage, que está para ayudarlo, va tras él. Y así como si nada, le sube su ánimo y empiezan a escalar. Entonces Hokuro y Domas, que ya se encontraban cerca de la puerta del inframundo, se dirigen al lugar y terminan destruyéndola. Volviendo con los protas, se encuentran a Peas inconsciente e intentan despertarlo. Y cuando lo hacen, él les cuenta lo que está pasando, que Miranjo trajo el alma de Rey Bose en el cuerpo de Daida, y que quiere deshacerse de la reina Hylim, por el simple hecho solamente de cumplir su sueño, que es irse de viaje con Bose. Y como Bojji está en contra de Miranjo, obviamente Apeas dice que va a tener que detenerlo, pero puede notar el enorme aura del enano, que ha cambiado bastante y que ahora es una persona con confianza, y por esto decide dejarlo seguir su camino, porque comprende por toda la tristeza que pasó y se pone contento por él. Por otro lado, Miranjo llama a Ouken, porque se ve que lo tiene bajo su control, y este se desata de la soga y se dirige al reino, y justo se cruza con nuestros protas, aunque mucha importancia no le da, y ellos obviamente lo siguen, y ven como Ouken les hace frente a Zoku y Black, a donde el gordito empuja a Black para que el inmortal le dé un espadazo, sí, alto traidor, y Bojji le dice a Kage, dame mi espada que a este me lo como, así que lo acorrala para que no puedan escapar, y como todo cagón, Zoku le pide piedad de que no lo mate, y Bojji todo inocente se acerca, pero este le tira un gas venenoso, aunque no le hace nada porque recordemos que Despa había dicho que el veneno no tiene efecto sobre los gigantes. Sí, o sea, algo que se mencionó en la primera parte, que Bojji en realidad es un gigante, está chiquito pero tiene sangre de Rey Bose, a lo que este intenta escapar, pero al toque Bojji logra detenerlo y atarlo, pero Ouken pareciera tener ganas de pelear, y el enano logra esquivar todos los ataques, e intenta contraatacar, pero este termina riendo en varias ocasiones, porque no tiene ninguna chance de que le gane, porque aunque Bojji esquive y ataque, Ouken es inmortal. Así que Kage, mientras habla con Miranjo, le dice a Bojji que huya, porque nunca va a poder ganarle, y en ese mismo momento, ella le revela que es Lady Miranjo. En otro lado del reino, Bevin aparece ante el rey Bose, y le dice que quiere traer a Daida nuevamente, y le pregunta por quién es esa mujer que está atrás del espejo, a lo que él le dice que es la mujer que más quiere, y le cuenta que en su época de viajero visitó Houma, una ciudad de magia que fue la primera que se opuso a los maltratos de los dioses. Y por motivos que desconocemos, o seguramente por su complejo de ser el más fuerte, Bose se enfrentó con el padre de Miranjo, a lo que logró asesinarlo. Y como luego de la pelea quedó herido, la madre de Miranjo le curó sus heridas,
aunque haya matado a su prometido. Así que él decidió quedarse cerca de la pequeña. Pero al cabo de un tiempo se unió a la fuerza de Houma para seguir peleando contra los dioses, porque se ve que quedaron con bronca. Pero como el poder de los dioses era mayor, decidieron unir fuerzas con una ciudad vecina, llamada Hyakusa. Pero fue lo peor que pudieron hacer, porque esta en realidad era una ciudad que estaba en decadencia y aprovecharon todos los recursos de Houma para poder prosperar y engañar a su gente. Y llegado un día, algunos pueblerinos fueron a la casa de Miranjo, matando a su madre para robarle algunas pertenencias. Y para colmo, cuando los dioses tomaron la ventaja en la guerra, Hyakusa se unió a su bando. Sí, 0 códigos, un pueblo de porquería la verdad. Y ya con Houma devastada y en poder de los Hyakusa, el rey Bose, mientras caminaba por el pueblo, se encontró con la pequeña Miranjo, atada como si fuera un animal en medio de la ciudad. Algo que se puso como loco y comenzó a eliminar a todos los ciudadanos de Hyakusa, sin importar si era hombre o mujer ni su edad. Y desde ese momento, cuidó a Miranjo para que algún día pueda volver a sonreír, y siempre se sintió con culpa por todo lo que ella tuvo que pasar. Y por otro lado, Hilim junto a los demás son guiados hacia donde está Peas, por este ratón que al parecer está siendo controlado por alguien. Y aunque él esté en el bando de Miranjo, la reina se apiada y logra curarle todas sus heridas. Y se siente confiada porque dice que Bocchi salvará al reino, porque recuerda esa sensación cuando el rey Bose la protegía. A lo que también se suman a la escena Domas y Hokuro pidiéndole disculpas por todo y diciendo que van a dar su vida por el prota. Así que ellos dos, Apea y Dorsch, se dirigen a buscarlo. Y mientras vemos que Bocchi sigue peleando contra Ouken, pero se lo nota algo cansado ya padeciendo la pelea. Y cuando este está por darle el golpe final, una lanza cae del cielo parando el enfrentamiento. Y aparece Despa junto al capitán para ayudar a Bocchi. Así que este se comunica con su hermano y comienza a tirar los rayos a Ouken. Pero este muchacho está tan OP que detiene el rayo con todo su lado derecho, evitando que llegue a su cerebro y a su corazón. Sí, súper roto. Entonces derrota fácilmente al capitán. Y ahora va por Despa, que aunque él sea el hermano que no haya heredado ni la fuerza de pelea ni la inmortalidad de su padre, está decidido a arriesgar todo para detenerlo. Así que logra sujetarlo para que ella pueda darles el rayo a los dos. Pero en ese instante, él logra soltarse y le clava su espada en el pecho. Y el prota queda recaliente, y literal que en un segundo le da 1000 espadazos tumbándolo en el piso. Pero bueno, ya sabemos que el tipo es inmortal, si no, no la contaba. Y en lo que siguen peleando, este logra lastimarle la pierna a Bocchi, y cuando está a punto de darle el golpe final, cae repentinamente, se convierte en un demonio enorme, y se come a Ouken. Aunque este en un instante sale de su cuerpo, así como si nada, matando a Sombra. Y ya teniendo a Bocchi agonizando en el suelo, le clava su espada delante de Despa y el capitán. Y bueno, los buenos no siempre ganan, lo lamento. Igual vemos que Miranjo posee el cuerpo de Red, y comienza a curarlo a todos. O sea, no entiendo, ¿es bueno o malo? No me compliquen las cosas, loco. Y vemos que Despa y el enano aparecen en otro lado, donde ven a Kage queriendo subirse a una balsa porque del otro lado del río se encontraba su mamá, que lo estaba llamando. Y se preguntarán, ¿la mamá de él no la habían matado en el pasado? ¿Y dónde se encuentran estos muchachos? Y bueno, se ve que al parecer los muchachos se encuentran en el limbo o purgatorio, como ustedes quieran llamarlo. Y Kage obviamente está súper feliz porque se va a reencontrar con su madre. Aunque bueno, si cruza el río nunca más va a regresar. Así que aparece Miranjo también, y detiene su balsa y le dice que si cruza nunca más va a regresar. Y también le pregunta si no tiene algo por lo que vivir. Y Sombra se queda pensando, hasta que entra en razón y comienza a tener todos los momentos que vivió con Bocchi. Y bueno, ya se imaginarán, se pone a llorar, Bocchi llora, yo también lloro, ustedes también lloran, y sí, es muy emotivo todo esto. Entonces le pide disculpas a la mamá, pero de que por ahora no es momento de ir con ella, porque quiere ir a ayudar a Bocchi. Entonces vuelve con Miranjo y le agradece por haberlo salvado, a lo que se va. No sé a dónde, pero se va. Igual no todo termina ahí, porque aparece Gina, la madre de Bocchi, junto con la mamá de Miranjo. Y su madre nota que ella estuvo haciendo las cosas mal, porque todo lo malo que estuvo haciendo no le servirá de nada el día que muera. Porque ahí nos revelan que el día que atacaron el reino y ella estaba a punto de morir, hizo un pacto con el demonio para que su alma permaneciera en el espejo, pero a cambio de que cuando ella falleciera, el demonio devoraría su alma. Y la madre de Bocchi le dice que ya no le guarda rencor por lo que hizo, pero que en algún momento llegará a su fin y no tiene escapatoria. Y Miranjo, frente a las palabras de ellas dos, enloquece porque lo único que quiere es estar con Bose. Entonces usa su poder para devolver a todos al mundo de los vivos, aunque aparecen en otro plano, donde Despa le dice a Bocchi que él será el que juzgue a Miranjo. Volviendo al mundo de los vivos, llega Mitsumata para socorrer a los heridos, aunque bueno, Ouken todavía tiene ganas de pelear porque es un rompepelotas, así que se disponen a pelear. Aunque bueno, la serpiente mucho no le puede hacer porque debe defender a los demás. Y cuando este está por rematarla, para la suerte de todos aparece Bevin, que de un espadazo lo corta por la mitad. Y también aparecen todos los muchachos. Y bueno, Bevin le dice que la mejor manera va a ser encerrarlo, porque si no es imposible. Y sí, tiene razón.
Entonces los 4 grandes reunidos comienzan a darle pelea. Y vemos algunos espadazos y unas cuantas piñas, pimba, y cuando Dorje pareciera haberlo reducido, el villano recuerda algunas palabras de su hermano Despa, y pareciera que hizo un power up, porque así como si nada, toma la ventaja nuevamente en la pelea. Y llega al punto de dejar a estos 3 tumbados en el suelo, y teniendo a Peas en su espalda, logra acabarle su espada, dejándolo al borde de la muerte. Y de paso también elimina a Hokuro, que intentaba ayudar. Y por otro lado nos muestran a Daida, que estando en su subconsciente, ve como Miranjo en el pasado, estando frente al rey Bose malherido, planeaba en que iba a tomar su cuerpo para revivir a Bose. Y ahí se dio cuenta que ella lo estuvo engañando todo este tiempo, así que se siente traicionado. Volviendo con la pelea, Despa vuelve a la vida, y para sorpresa de todos, Kage también. Y Ouken sigue arrasando todo a su paso. O sea, como que ya me tiene la paciencia al plato este tipo, pero bueno. Y lastima al capitán y va tras Kage. Pero sorpresivamente el enano se levanta y todo moribundo le va a dar pelea. Pero hace su llegada el rey Bose al campo de batalla, donde apenas ve a Bojji le da un mazazo que lo manda a volar. Y para ustedes también hay, tomá. Y para vos también. Y ahora es la parte en que decimos, ya está, todo está perdido. Pero para sorpresa de todos, el rey Bose usa su poder de curación y de un instante a otro cura a todos los muchachos así como si nada. Y ahora todos están felices y contentos. Igual estén atentos, porque todavía no sabemos qué es lo que está tramando el rey. Pero bueno, este va a darle pelea a Ouken a ver si ahora es tan guapo. Y de paso Kage le dice que si Bose le gana a Ouken, pueden salir victoriosos, porque él va a tener posibilidades de derrotar a su padre. Entonces comienza la pelea, donde básicamente el rey lo hace puré en 2 segundos, dejándolo sin oportunidad de nada, a lo que en un momento comienza a palpar la tierra con su mazo, y saca de la tierra una enorme roca, donde le hace un agujero y comprime el cuerpo de Ouken, sí, como si fuera una pelota, y lo encierra dentro de la roca para que no pueda escapar. Bastante raro, pero resultó ser efectivo. Y ahora sí, sin el inmortal que moleste, Bojji le hace frente a su padre para terminar con todo esto. Aunque él primero decide hablar con Miranjo, y ahí nos revelan que ella fue la culpable de la muerte de Gina, porque quiso deshacerse de ella para que Bose consiga otra esposa, y así tener un hijo, porque los gigantes solamente pueden tener un hijo en su vida. Y como Bose y Gina ya tenían a Bojji, ella escogió otra mujer para que el rey Bose pueda traer otro hijo. Y cuando este creciera, Bose se apoderaría de su cuerpo, ya que Bojji no servía como recipiente porque ya tenía la maldición. Sí, la demencia que maneja Miranjo por Bose es demasiado grande. Entonces el rey les pregunta a todos si van a estar de acuerdo que él esté en el cuerpo de Daida y siga todo como si nada, o si prefieren oponerse a esto. Y Bojji fue el primero en oponerse, porque quiere a su hermano de regreso. Y los 4 grandes también se oponen, y se quedan en el equipo del enano, porque Bojji es un capo, y él tendría que ser el nuevo rey. Así que nuestro prota está preparado para la batalla, donde ve la inmensidad de su padre, que intenta golpearlo en unas cuantas ocasiones, y mientras Bojji las esquiva como un campeón, va contraatacando. Contraataca nuevamente, y definitivamente le da un tercer golpe para destruir el mazo del rey por completo. Y ya con esto, él se queda algo aturdido por los golpes de Bojji, así que este utiliza ese momento para seguir dándole golpes, llegando al punto de dejarlo arrodillado y se dirige gateando a ver a Miranjo, donde intenta romper el espejo, porque en realidad él nunca quiso tomar el cuerpo de su hijo, y tampoco quería revivir, sino que todo fue por los caprichos de ella, pero el enano impide que lo haga, y lo derrota con un golpe final. Así que Miranjo le dice a Bojji que termine con su vida, así puede irse de una vez por todas porque se siente derrotada ya. Y aparte se siente mal por haber obligado a todo esto al rey Bose. El prota termina aceptando y diciéndole que va a ayudarla, pero derrotando al demonio para que no se devore su alma, y entonces destruye el espejo para regresar a su hermano. Y vemos que el alma de Bose y Miranjo se marchan, pero en ese momento aparece un demonio rojo para llevarse el alma de ella, que obviamente lo hace enfrente de los ojos del rey Bose, quien llora desconsoladamente. Igual nos muestran que se encuentra en una especie de inframundo, bueno, vamos a decirles así, donde el demonio este está consumiendo un montón de almas, y una niña demonio que conoció cuando ella era chica le da la bienvenida. Por otro lado, se ve que antes que Bose deje el cuerpo de Daida, él le muestra sus memorias, de la vida que llevó junto a Miranjo. ¿Por qué razón le muestra esto? La verdad no lo sé. Luego de que ellos dejaran la ciudad de Houma, siguieron su rumbo recorriendo muchísimos lugares durante unos cuantos años, hasta que ella se hizo mayor. Y Bose siempre aspiró a lo mismo, a ser el hombre más fuerte del mundo. Entonces Miranjo dijo que lo iba a acompañar en ese sueño, y comenzó a derrotar a todo lo que se le ponía enfrente. Pero llegado al punto de que nadie podía igualar su poder, Miranjo le dice que conoce a alguien que puede ganarle. Entonces el rey fue a ver a este hombre llamado Chavillín, y literal le dio una paliza, que lo dejó tumbado al lado de un río, y ahí notó que había una gran diferencia de fuerza. Y acá es donde Miranjo le dio la solución para que se haga más fuerte, y lo lleva a ver al demonio rojo, que es el mismo que le dio la bienvenida en el inframundo. O sea, nos mostraron a esta chica y al demonio rojo cuando Miranjo llegó al inframundo, y resulta que son la misma persona. No sé, algo confuso, pero bueno. Y entonces Bose le pide ser el hombre más fuerte del mundo, pero bueno, a cambio de darle el poder, el día que él tenga un hijo le va a arrebatar su poder.
Y ahí es cuando Daida se da cuenta de por qué Boshi es chico y no tiene fuerza física. Y obvio quedó recaliente por su padre. Y bueno, la vida de Bose siguió. Se casó, tuvo a Boshi, derrotó a Chavishin, pero por dentro se sentía vacío, porque se dio cuenta que había traicionado a todos solamente por su ambición de ser fuerte. Y le dice a Miranjo que cuide bien de Daida, que cuando él ya no esté, seguramente él la va a querer mucho. Y vemos que Daida logra volver a su cuerpo. Y al despertar, ve al demonio rojo en el aire y a todos los muchachos. Y Despa le dice a Deya que haga uso de su rayo. Y con esto logran derribar al demonio. Y en ese instante le cortan su cabeza para que no pueda pelear. Entonces Despa le dice que si quiere su cabeza, que debe cumplir su deseo. Y cuando le va a decir que quiere que Ouken vuelva a ser una persona normal, Daida grita y le gana de mano. Y le dice que traiga a Miranjo de vuelta a la vida. Y obvio todos quedamos sorprendidos. Y como al demonio le encanta cumplir deseos, se lo concede. Entonces trae el cuerpo de ella a la vida. Y Despa quedó súper triste porque Daida le quitó su deseo. Y encima el demonio se le rió en la cara. Y a todo esto pasa algo más relevante. Daida le pide a Miranjo que sea su esposa. Sí, a lo digno hijo de Bose. Y obviamente yo quedé como Boshi como ellos. O sea, Daida siempre fue un pendejo del orto en todo el anime. Y para colmo aparece de la nada y revive a la causante de todo, qué sé yo. Y vemos que el capitán haría lo que cualquiera que esté viendo este resumen haría. Darle una buena paliza a Miranjo. Pero lo detienen y Daida le dice que la perdonen, que ella pagará por todo el daño. Y Despa tranquiliza el momento, diciendo que Ouken es inmortal, así que tienen tiempo de sobra. Pero le dice a Miranjo que hizo mucho daño, pero que sabe que pasó mucha miseria en su vida, pero que deberá redimirse de sus pecados, enseñándole a las generaciones futuras por qué cometió sus pecados para así nadie más tenga que sufrir, y que todos deben aprender a ser felices. Simplemente Despa es un capo. Y ahora lo único que queda es convencer a Deya de que no mata a Miranjo, así que este se comunica con su hermano y le cuenta lo sucedido. Y aunque esté recaliente, acepta lo que pasó porque se ve que este bufón le comentaba algo sobre la clasificación de reyes. Y bueno, aparte le pide a Despa que traiga mucho oro como recompensa. Y al rato aparece la reina, que se hace la dura ante la situación, pero al ver a sus hijos que están a salvo, llora y le da un gran abrazo. Y bueno, también le presentan a Miranjo, y queda súper sorprendida al saber que Daida se casará con ella. Y vemos que en el inframundo, Deya junto al bufón están yendo hacia un lugar relacionado con la clasificación de reyes. Y volviendo al reino, Daida le dice que la perdone por todo y que la va a hacer feliz, a lo que todos los demás, así como si nada, también la perdonan, porque se ve que en este país son todos buena gente. Y Daida, de paso, le pide perdón a todos por ser un mocoso todo este tiempo. Y también añade que su intención es cederle el trono a nuestro prota. Y sí, era hora que le den reconocimiento. Pero Boshi les dice que no sabe si hacerlo, porque no sabe si es una buena persona. Pero vemos que Kage le hace un jutsu de los 1000 años de muerte. Y le dice que va a ser el mejor rey de todos, porque vio su futuro. ¿Vieron? Yo se los dije. Y de paso también les dice que él sabe leer los labios. Y ahí todos quedan sorprendidos, porque a pesar de haber recibido tantas burlas y que nadie lo quería en el pueblo, él siempre fue una gran persona. Y aparecen Sori y Sandeo, que les dije que desde un principio no eran importantes para la trama, porque literal estuvieron escondidos todo este tiempo. Y así que deciden hacer una nueva celebración por su coronación, aunque el enano los esquiva a todos porque no entiende qué es lo que está pasando. Pero una vez que lo sujetan y lo tiran hacia arriba, comprende que debe confiar en ellos. Y una vez se dirigen al reino, porque dice que no merece estar al lado de Boshi, ya que él es un delincuente, y que debe seguir su camino, aunque en realidad él sabe que es el que más lo necesita para estar a su lado. Y mientras vemos que el nuevo rey le da su bendición a todos los pueblerinos, y nota que algo le faltaba, y sí, Kage no se encontraba a su lado, y comienza a buscarlo, aunque con la ayuda de Domas y Hokuro tampoco es suficiente para encontrarlo. Y mientras se encuentra devastado por esto, se da cuenta que ya es rey, y que tiene que madurar. Por eso se saca la corona que le había hecho su amigo, y se coloca la verdadera corona del rey. Y al otro día, mientras Despa se despedía de Daida, la cosa afuera se pone repicante, porque Kimbo comienza a golpear a todos los hombres de Deya, y rompe la roca donde se encontraba Ouken, y sin más le corta su cabeza para revolearla a las afueras del reino, cayendo a un lago donde vemos que un pez se la come. E hizo todo esto para estar a mano con Ouken porque le había dado una paliza. Por otro lado, vemos que las caras en el pueblo cambiaron bastante con respecto al ver a Boshi. En fin, la hipocresía. Y mismo los mocosos se ponen contentos. A ver, dejen en paz a mi rey, ustedes no se lo merecen. Y pasado el tiempo, seguía con su labor de rey. Pero Healing nota que se encuentra algo desanimado, y al nombrar a Kage se da cuenta que el motivo es por él. Y por otro lado, Kage dice, bueno, ahora soy un hombre nuevo, no volveré a robar. Voy a ver si puedo conseguir algún oficio. Pero de todos los lados a los que iba a pedir trabajo, era echado, una y otra vez. Y dice, bueno, no me voy a desanimar. Aunque cuando va a ver su casita, se la habían destruido. Y mismo cuando se va a dormir, sueña con Boshi. Pobre Kage, nada le salía bien. Pero no estés triste, mi amigo, porque los sueños muchas veces se cumplen. Y así se da el reencuentro más esperado. Todo gracias a que Viven siguió el rastro de Kage y sobre todo Healing, que lo apoyó a que lo busque, ya que él sintió que su hombre era su amuleto de la buena suerte.
y que si a él le hacía feliz, que se aferra a ello, sin importar la decisión que tome. Así que le cuenta a su amigo que le cedió el trono a Daira, pero porque él quiere crear su propio reino, así como su padre. Y así nuestros muchachos se embarcan en un nuevo viaje de aventuras que espero tenga una segunda temporada, porque me quedé súper manija. Así que espero que les haya gustado y no olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, darle like y nos vemos en la próxima, gente.